¿Qué onda, mi querido Cristian? Un gusto que nos recibas aquí en tu estudio, en tu santuario. Muchas gracias. Te agradezco mucho. ¿Cómo andas? Muy bien, mi Lauro, pues muy contento de que estén acá conmigo en mi casa, que es tu Muchas casa, gracias. lo que yo denomino la Cueva del Milagro. Bueno, vamos a echar un palomazo aquí con mi querido Cristian. A ver qué sale, a ver qué se nos ocurre. Todo esto es improvisado, ¿eh? Así que ahí va. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Sofía con la Rock. En esta ocasión, como lo pueden ver, estoy muy bien acompañado y vamos a hablar de música y fútbol, nada más y nada menos que con Cristian Castillo, mejor conocido como Christian Fork. Así que acompáñenme a verlo. Esto es Fútbol Sofía con la Rock. ¿Quién ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Qué onda, mi querido Cristian? Un gusto que nos recibas aquí en tu estudio, en tu santuario. Muchas gracias. Te agradezco mucho. ¿Cómo andas? Muy bien, mi Lauro, pues muy contento de que estén acá conmigo en mi casa, que es tu Muchas casa, gracias. lo que yo denomino la Cueva del Milagro. Correcto. Bueno, y desde la Cueva del Milagro vamos a hablar de estos dos temas en particular que nos gustan, nos apasionan, nos mueven fibras, mi querido Chris, que es la música y el fútbol. Entonces, primero, comentarle un poquito a la gente cómo nace tu gusto por la música o cómo es que inicias en esto de la música. Pues bueno, todo se remonta de muy pequeño por mi padre. Mi padre fue un amante de la música y de muy pequeños él solía arrullarnos con canciones de Joan Manuel Serrat y yo creo que de ahí viene, o sea, ya lo traía de muy pequeño, a lo mejor por mi padre, y después conforme fui creciendo, pues los gustos de él los heredé y conforme fui creciendo fui recordando todos esos artistas y canciones y las fui incorporando a la banda sonora de mi vida, ¿verdad? ¿Algún género en particular que fue tu favorito en aquella época? Y ya no tanto como músico, sino como fanático. Pues fíjate que yo, como te comento, crecí con la música de mi padre y él escuchaba mucho el rock clásico, Ok. pero en igual medida géneros como el country, como la trova de la época de Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, y mi camino se fue dirigiendo hacia ese tipo de géneros, un poco más cargado hacia la trova, ¿no? Y en contraparte, o en esa época, en esa misma época, Cristian, lo del fútbol. ¿Cómo es que te gusta? ¿Quién te dice, órale, aquí está un balón, o vente a jugar, o cómo está esa situación? Al igual que la música, mi Lauro, lo aprendimos de mi padre, igual, porque mi padre jugó fútbol, llegó hasta cierto nivel profesional o semiprofesional, y, y en la casa siempre la música estuvo muy relacionada con el deporte, en específico con el fútbol por mi padre, porque lo acompañábamos a sus juegos. Así llegó el fútbol a mi vida, ¿no? De muy pequeño y más que nada de la cascarita con los cuates en la colonia, en el barrio. No. ¿Tenías algún equipo favorito? Mira, nosotros vivíamos en el Estado de México, en Valle de Bravo, Estado de México, muy cercano a Toluca y a la Ciudad de México. Ujú. Y el primer partido que yo vi en mi vida fue, si mi memoria no me falla, un América Atlético Español. Y el equipo que yo se me quedó, pues fue el América. Eh, Pensé que me ibas a decir el Necaxa. no, pero, pero no creas que soy, o sea, no soy, eh, ¿cómo se podría decir? Como de hueso colorado. Ujú.
le voy porque ya lo tengo arraigado, No, ok. pero no comulgo con las ideas del americanismo ni con la esencia del americanismo. Digamos que perfectamente tú puedes sentarte a ver un partido de fútbol, disfrutas del juego, pero no te, vamos, no, en el sentido de la palabra, no te enfermas del fútbol. No, esa época pasó ya hace muchos años atrás. Es más, hubo una época cuando mi hija jugó para una escuelita de Chivas, que hasta grité Chivas. Y bueno, para quienes no lo sepan, efectivamente Cristian es padre de dos jóvenes futbolistas y Sí. que en ese sentido, Cristian, ¿los has llevado tú, les has inculcado o por cuenta propia ellos? Yo creo que igual que mis hermanos y yo ya lo traen, porque aparte por parte de mi familia, de mi señor padre, por parte de la familia de mi señora, que tú conoces bien, Sí, claro. pues son futboleros de hueso colorado. Entonces lo traen de ambas partes y no, se dio natural, se dio muy natural para los dos. Retomando ahorita un poquito lo de la música y el fútbol, ¿qué, ¿qué similitudes les encuentras tú o cómo podríamos relacionar una cosa con otra? Porque de pronto podríamos decir, pues, ¿qué tienen que ver? Nada, pero creo que sí hay ciertas coincidencias, ¿no? En ambos quehaceres. Pues creo que sí, creo que finalmente tanto la música como el fútbol son expresiones propias pues de nosotros los seres humanos para sacar sentimientos y para desfogar cuestiones, ¿no? En mi caso, yo lo relaciono un poco más para mí los dos, tanto la música como el fútbol, los veo como arte, ¿no? En el caso del fútbol, el arte de trabajar en equipo, de crear en equipo, de ser empático con tus compañeros y con el rival, Claro. y darse cuenta que finalmente es, si bien para los amantes del juego del fútbol, eh, romántico es una guerra, pero una guerra, una guerra no en el sentido bélico, sino en el sentido de Es una guerra simbólica, ¿no? A final de cuentas, simbólica, ¿no? exactamente, esa es la palabra que buscaba, simbólica, que al final de cuentas se termina y se acabó. Y todos volvemos a ser los de antes. Pero en ese momento a mí me enseñaron que el fútbol es irse a dar un tiro con y por tus compañeros Ok. en el juego, ¿no? En el juego. Así es. Y bueno, y sí, efectivamente hay muchos simbolismos fusionados en ambas disciplinas y que, bueno, se remontan desde los inicios de la humanidad, por supuesto, y como bien lo dices, pues sí, sí tienen mucho, mucho que ver ambas situaciones, ¿no? Las artes en movimiento, como bien lo comentaste. Inclusive en la antigua Grecia, mi querido Cristian, los juegos deportivos, el olimpismo, las luchas como tal, eran acompañadas de instrumentos musicales, porque había una simbiosis ahí muy sabrosa entre ambas disciplinas, ¿no? Si te dieran a elegir, mi querido Cristian, entre asistir a un buen concierto, a un buen recital de música, de guitarra, de un buen cantautor, a un partido de fútbol en el estadio, eh, tuvieras que elegir uno nada más, ¿cuál sería por cuál te dirías? Me voy al concierto, mi Lauro. Sí. Sí. Y luego el partido, ¿qué onda? Ahí después te enteras del resultado. Pues luego iré a otro. Ah, bueno, perfecto. Habrá otro, porque eso es lo bueno del fútbol, que siempre hay otro partido, ¿no? No, ok. Entonces, para mí, yo prefiero ir a un concierto. Yo no sé si mi artista favorito, al mes siguiente siga con vida y luego ya me lo perdí. Ah, En cambio, el fútbol siempre va a haber otro partido y otro partido. ya en cuestión de tu trabajo, de tu música, de tu arte, eh, este 2026, ¿qué anda haciendo Cristian Castillo? ¿Qué anda haciendo Christian Ford? Pues mira, mi Lauro, después de muchos años de trabajar en
en mi proyecto personal, yo como cantautor, como compositor de canciones, finalmente, después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios, no solamente míos, sino de toda la familia, eh, logré por fin tener ya un proyecto concreto y casi terminado, el cual espero en este año poderlo sacar a la luz y ya de manera más profesional, pues compartir un disco con canciones mías. eh, y estas vienen pues desde pandemia, algunas de ellas, entonces por fin pude vestirlas de tal forma que las puedo presumir por fin y eso es lo que estoy trabajando en este inicio de año. Ah, ok, perfecto. Y en ese sentido, la música, el arte, ¿cómo lo ves tú de aquí a algunos años? Es evidente que es un arte que prevalece, que perdura, que es propio de la humanidad, como ya lo decías, pero ¿tú cómo lo visualizas a futuro? Pues actualmente está en un proceso de evolución. La música dejó, dejó de ser compleja para convertirse en un instrumento eh, de control de masas, pero eh, la música que a mí me gusta es la que te compromete, la que te mueve fibras sensibles, no la que te sorprende, en pocas palabras, sino la que te conmueve. No, ok. Y yo quisiera pensar que estamos en un proceso de regresar a ese tipo de música, la que te conmueve más que la que te sorprende. Y en ese sentido, ¿crees que el fútbol también vaya para donde mismo? Es decir, en este fútbol un poco más, ahorita que tú hablas de tu música, yo inmediatamente pues me fui a mi lenguaje, que es el del deporte, un deporte más automatizado, pero creo que siempre habrá un descarado, siempre habrá un sinvergüenza en la cancha que tenga esa magia, ¿no? Dicen los españoles que tienen duende. Eh, ¿Va por ahí también el aspecto del fútbol? ¿Lo ves igual que lo de la música o cambia un poco? Creo que ahí es al revés, creo que ahí vamos al revés, porque el fútbol genera ya tanto a nivel mundial en cuestión económica, que esos duendes y esos magos cada vez son menos, porque desde las bases los limitan más, ¿no? Son procesos más esquemáticos y más robotizados que hacen que lo físico eh, esté por encima de la habilidad. Efectivamente. Mi querido Cristian, ya para finalizar, eh, ¿dónde te encontramos en redes sociales? La gente que quiera saber más de tu música, ¿dónde puede acercarse? Aprovechando esto de las redes, la tecnología y toda esta onda. Pues por lo pronto sí, en mis redes sociales, en Facebook como Cristian Castillo, en YouTube como Christian Folk, y a partir de mediados de este mes ya estarán saliendo algunos avances del proyecto que te comento. En un principio lo había definido como el soneto folk, Ok. que son sonetos que yo escribo y después los musicalizo. No un soneto como tal, porque ya me salté ese proceso para los amantes y los puristas de la poesía y, en fin, que ya he tenido ahí algunos roces, Ok. pero finalmente es como decía Chabela Vargas, ¿no? Chabela Vargas decía que los mexicanos nacemos donde nos dé nuestra chingada gana, perdón por el... Y también los mexicanos vestimos nuestra música de la ropa que nos da nuestra regalada gana. Entonces, si yo quiero vestir un poema o un soneto con música, lo voy a hacer. Y espero que este trabajo le guste a la gente. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta interesante plática, mi querido Cristian, y pues que sigan los éxitos. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias a ti, mi Un Lauro. gustazo. Un placer y Descansa. esta es tu casa y de todo tu auditorio. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, pues nomás por aquí, Ok, por el sí, claro, cuadrito. claro. Ahí está. Cristian Castillo, Cristian Folk, aquí en Fútbol Sofía con la Rock.
Bueno, pues ahí lo tienes, fue el video de esta ocasión, esta charla muy interesante de música y fútbol con Cristian Castillo, también conocido como Cristian Folk, aquí en Fútbol Sofía con la Rock. Si te gustó, deja tu like, comparte, suscríbete al canal y platícale a la gente lo que hacemos acá, que ya sabes que es de todo corazón. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Viene un bonus clip, no se vayan. Vamos a tratar de hacer música con el artista. Esto fue Fútbol Sofía con la Rock y Cristian Folk. Bueno, vamos a echar un palomazo aquí con mi querido Cristian, a ver qué sale, a ver qué se nos ocurre. Todo esto es improvisado, ¿eh? Así que, ahí va. Ya sea de noche o de día, yo quiero hablar de fútbol y de filosofía. No supe qué hacer y fui con mi tía. Ella me dijo, haz tu canal de Fútbol Sofía. Con ella soy Cristiano. Ahí está. Ahí quedó. Qué chingón. Muchas gracias. Ya, cuélguele, carnal. Ya, cuélguele.